Vamos a comenzar, vamos en esta tarde a continuar con el tema sobre la familia, parte 2. El fin de semana pasado estuvimos hablando sobre cómo la familia comenzó en los cielos. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo, esto es a manera de repaso, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 3, de quien toma nombre toda familia, ¿dónde? ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Dónde comienza la familia? Ahí es nuestro comienzo. Tenemos que entender usted y yo que tenemos identidad desde antes de la fundación del mundo. Diga, yo fui conocido por Dios antes de la fundación del mundo. Su vida no comenzó aquí. Su carne comenzó aquí, pero su espíritu, su verdadera identidad, comenzó antes de la fundación del mundo. Yo no soy este carapacho fue de lo que me vistieron. Yo soy la identidad del espíritu. Tú eres la identidad del espíritu. Por eso es que aunque tu padre y tu madre formaron tu cuerpo y tú te pareces a ellos en cuerpo, quien formó y quien creó tu espíritu fue Dios. Él es el Padre de los espíritus. Y esos espíritus Dios no los está creando ahora. Ya Dios los creó antes de la fundación del mundo. Luego leímos los que son traídos por mí. Isaías 46:3. Los que son traídos por mí, ¿desde dónde? Desde el vientre. Y los traje por la matriz. A estos les guardo yo hasta las canas, dice el Señor. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos, esos espíritus, participaron ¿de qué? De carne y sangre. Dios también participó de lo mismo. Entonces, en este mundo, cuando viene un niño, el único medio para que un niño o una niña llegue es a través del vientre de una madre. Por eso no es un accidente cuando un niño llega. Uy, es que no lo estábamos esperando y llegó. No, Dios lo tenía programado. Dios es quien determina cuando un espíritu se forma en el vientre de una madre y nace. Entonces nos toca a nosotros como padres, lo hablamos la semana pasada, educar a esos espíritus que vienen, ¿verdad? Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Pero además de nuestra instrucción como padres, también Dios, el Padre de ese espíritu, al que Él toma por hijo, a ese disciplina, corrige y azota. Y esto es para que participemos de su santidad. Fíjate que Dios es tan bueno. Diga, Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que Él no nos deja sin disciplina. Él nos disciplina. Porque a veces tenemos un concepto falso de que, ay, es que yo amo tanto a mi hijo, que lo amo tanto que no lo voy a disciplinar. No, la disciplina de Dios es tan amorosa que nos disciplina. Dios nos ama tanto que nos disciplina. Entonces es un mal concepto eso de que no, yo no voy a disciplinar a mi hijo o a mi hija porque yo lo amo mucho. No, el amor nos va a llevar ¿a qué? A disciplinar. Eso fue lo que hablamos la primera parte. Hoy vamos a ver algunos ejemplos bíblicos acerca de cómo padres disciplinaron a sus hijos. Vamos a verlos en la palabra. Vamos a comenzar con el caso de Job. Job capítulo 1. Vamos allá. Job capítulo 1. Mira cómo empieza este libro, verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado ¿qué? Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Miren las recomendaciones, no de la asociación de pastores de ese tiempo. ¿Quién dio esa recomendación? Dios mismo. Esta es la opinión de Dios acerca de Job. Y mire el verso 2. Y le nacieron 7 hijos
y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Oye bien, verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas. En otras palabras, los hijos, que eran 7, hacían banquetes y llamaban ¿a quiénes? A las 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía ¿qué? Holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía ¿cuántos días? Todos los días. Una de las características de un hombre, de un padre de Dios, es que intercede por sus hijos, ora por sus hijos. Eso es característico. Fíjate, no podemos entrar mucho en cuanto al tipo de crianza que Job le dio a sus hijos, porque la Biblia no habla mucho de ellos, pero aquí nos dice que ellos hacían fiesta periódicamente e invitaban a sus hermanas, y me imagino que muchachos jóvenes, esa era una fiesta, ya tú sabes, de música y de parranda, ¿verdad? Pero Job era un hombre temeroso de Dios. Yo me imagino, síganme en esto, yo me imagino que Job les daba instrucción a sus hijos: mire, teman al Señor, hagan las cosas bien. Sin embargo, no hay mucha información acerca de cómo era la esposa de Job, la mamá, cómo ella lo educaba. Lo que sí se sabe es que cuando Job estaba en tribulación, la mujer de Job le dijo en un momento: maldice a Dios y muérete. Con esa expresión podemos crear un concepto de lo que era la esposa, la mujer de Job, que me imagino que no era tan espiritual, ¿verdad?, como él. Y si no era tan espiritual, entonces tampoco tenía una educación bíblica, no era muy temerosa de Dios como lo era Job. No estoy diciendo que es así, estamos especulando, ¿verdad?, porque no hay base bíblica, pero sí por lo que dice la palabra, que ella le dijo al marido: maldice a Dios y muérete. O sea, ello no fue de ayuda espiritual para Job. Los hijos se pasaban de fiesta en fiesta. Entonces Job sí intercedía por los hijos. La Biblia luego nos dice que Job perdió todo, hasta sus hijos. Dios le dio una nueva familia. Hello. Dios le dio una nueva familia, pero Job siguió siendo fiel a Dios, y Dios lo prosperó de una manera que, si usted lo ve después al final del capítulo, prácticamente tuvo el doble de lo que él tenía antes, ¿verdad? Porque se mantuvo fiel. Pero ¿qué podemos aprender de esto como padres, como familia? Que no importa el comportamiento de tus hijos, una práctica, una característica de un creyente nuevo testamentario es que ora por sus hijos. Y él intercedía por ellos. Pastor, mis hijos están grandes. No importa, ora por ellos. Ora, incluye a tus nietos. Ora por ellos para que Dios le dé sabiduría a tus hijos, a cómo tratar con ellos, porque a veces es difícil. Es difícil los roces que han habido entre madre e hija, padre e hijo. Y cuando los hijos van a tener sus hijos, que son los nietos ya de los papás, entonces ahí es donde los hijos empiezan a recordar lo que mi papá me dijo, lo que mi mamá me enseñó, y empiezan a valorar esas enseñanzas. Pero una característica que es la que quiero resaltar es la oración. Job oraba por sus hijos. No cese, hermano.
de interceder, de orar, de presentar a sus hijos, de presentar su matrimonio, el matrimonio de sus hijos, los hijos de sus hijos, las finanzas de sus hijos, la salud de sus hijos. Aun cuando ellos no hayan llegado al conocimiento pleno de la palabra que tú tienes, no importa. Ora para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados, para que ellos lleguen a esa revelación y un día puedan congregarse contigo. ¿Cuántos lo reciben? Hay que orar, hay que orar. Mire, a veces los niños cuando van creciendo en edad, dice las estadísticas que cuando son pequeños el papá es el héroe de ellos, ¿verdad? Ya cuando van creciendo más, el papá es anticuado, papá es old fashioned, y ya cuando van creciendo que tienen hijos, entonces vuelve otra vez ese concepto. No, mi papá es santo, mi papá es lo mejor que hay, el viejo mío es tremendo. Pero a veces hay que pasar por situaciones en la vida para poder reconocer entonces el valor de nuestros padres. Ese es el caso, la actitud de un padre siervo de Dios que intercedía por sus hijos. Número 2, Lucas capítulo 15. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 15 y el verso 11. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Pero veamos la reacción del papá. Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante, dice: también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, diga 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Usted se ha encontrado con hijos que ya quieren como que independizarse, como que ya quieren lo suyo. Dicen, no, yo quiero salir de mi casa, yo quiero hacer lo mío, estoy cansado ya de lo tuyo, papi. Yo quiero hacer mi propia vida. El papá se lo dio. Dice el verso 13, no muchos días después le dio la herencia. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. No quiso quedarse ni cerca. Esto es una parábola, naturalmente. Esto no sucedió, pero es una palabra que podemos aprender, ¿verdad? De esta parábola. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A veces tenemos que esperar que nuestros hijos aprendan por su propia experiencia. Uno le dice las cosas, mira, no hagas esto, cuídate en esto, y no entienden, ¿verdad? Como que no tienen oído. Papi, sí, ya yo escuché, o no estoy de acuerdo, eso no es mi opinión, yo pienso asado. Y entonces uno tiene que dejarlo hasta que ellos se den de frente con su propia experiencia en la vida y digan, wow. Y dice aquí que él mismo se dio cuenta de que le faltaba, ¿verdad? El verso 14. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Comenzó a faltarle qué? Dinero, comida. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Cerdos. A veces nuestros hijos tienen que pasar por unos sufrimientos tan tremendos que nosotros no quisiéramos, ¿verdad que sí? Usted no quisiera que sus hijos pasen por cosas así, pero tienen que vivirlo para aprender. Si no lo viven de primera mano. Por eso le digo, a veces el amor de un padre o de una madre, es que yo amo tanto a mi hijo que yo quisiera que él no sufra. Y entendemos ese amor, pero Dios lo ama más porque el amor de Dios es perfecto. Y Él sí permite que pasemos nosotros y que nuestros hijos pasen por situaciones así. Así que tiene un propósito. Si el Padre de su Espíritu lo permite y nosotros que le hemos dado ya una enseñanza, una corrección, una educación, y Él no quiere o ella no quiere seguir su camino, entonces a veces hay que dejarlo ir y que ellos mismos vivan sus propias experiencias. Y dice el verso 16... y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie qué duro es eso, usted saber que el hijo suyo está pasando por hambre. Eso es fuerte para un padre, para una madre.
Verso 17. Y volviendo, ¿qué? There's a turning point. There's a turning point en cada persona. Cuando esa persona, algo sucede. Hay un clic en su vida que como que reacciona y dice, un momentito. Yo no estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué me está pasando a mí? Dice la Biblia, y volviendo, ¿qué? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Oye bien, iglesia, lo que tú le enseñaste a tu hijo, ese proceder que él vio en tu casa, aun cuando él se va, llega un momento que él recuerda la vivencia que él tenía, que él vivía en su casa. Y empieza a recordar, wow, si mi papá y mi mamá me decían esto, y me acuerdo que allá yo no sufría, tenía mi cuarto, tenía mi carro, tenía la comida servida todos los días, y aquí yo estoy, como decimos por ahí, comiendo gofio. ¿Cómo dicen en tu país? Comiéndome un cable. Estoy sufriendo aquí. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como a uno. Ya no soy digno, perdón, verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Llega un momento en que ese niño madura, ese joven madura o esa mujer madura. Dice, wow, yo no quiero seguir como yo estoy. Y empieza a volver en sí con la ayuda naturalmente del Espíritu Santo. Dios lo toca, hay una renovación en la mente de él, hay un despertar. ¿Usted ha experimentado eso ya con alguno de sus hijos? Eso es precioso, hermano. Si usted no lo ha vivido todavía, espérelo, porque llegará. Los niños, nuestros hijos, son herencia de Dios. Si Dios lo trajo al vientre suyo es porque había un propósito. Ellos nos llegan por accidente. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces ese niño o ese joven o esa joven va a despertar y va a decir, wow, yo no puedo seguir así. Entonces lo más lindo que sucedió en este joven, en la historia, en la parábola del joven del hijo pródigo, es que no solo reconoció su error con su padre, sino he pecado contra el cielo. Eso es lo más glorioso. Cuando el hijo suyo entiende, porque qué bien que se reconcilie con uno, pero lo mejor sería que se reconcilie con uno y también con el Señor, para que haya una coinonía, una comunión perfecta, para que ambos adoren al Señor, ¿verdad? Verso 20. Y levantándose y vino a su padre. Oiga ahora la reacción del papá. Y cuando aún estaba lejos, ¿lo vio quién? ¿Dónde estaba el hijo? Lejos. En otras palabras, yo me imagino que el papá estaba ahí pendiente, porque ya venía escuchando, mira, el hijo tuyo lo vi por las cunetas los otros días. Lo vi comiendo algarroba allá en el barrio tal, a las 3 de la mañana lo vi borracho, tirado en una cuneta. Y el padre, me imagino, no sé, adolorido de noche, Padre, tócalo, Espíritu Santo, toca a mi hijo, despiértalo. Y miraba así, y de un día dice que lo vio de lejos, diga de lejos. Estaba pendiente, esperando, declarando ese día que iba a llegar. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió. Yo me imagino que el papá dijo ahí, yo tengo que deponer aquí todo dolor que yo tengo con mi hijo. Yo tengo que amarlo como Dios me ha amado a mí. Yo tengo que recibirlo a él como Dios me ha recibido a mí. No voy a tomarle en cuenta la falta de respeto que me ha hecho. No voy a tomar en cuenta los errores que ha cometido. Tú lo has tocado, tú lo has traído de vuelta. Yo lo recibo con brazos abiertos, mi Dios, y te bendigo. Dice que fue movido a misericordia.
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, cuando un hijo llega a ese punto, es porque ha reconocido. Mire, yo me he encontrado con cristianos, con creyentes, que han tenido un mal proceder en su vida. Han procedido erróneamente en ciertas cosas. Han sufrido las consecuencias. En un momento de la vida Dios los toca, el Espíritu Santo trae convicción, y si hay un corazón humilde y quebrantado, esa persona se humilla delante del Señor. Y hay un quebrantamiento del espíritu. ¿Sabe por qué le digo, hermano? Porque eso sucedió en mi vida. Cuando Dios me sacó de la idolatría, todos conocen mi testimonio. Cuando Dios me sacó de la idolatría, llegó un momento donde el Espíritu Santo habló a mi corazón en medio de esa depresión y me dijo: aunque me fuiste infiel, yo permanecí fiel contigo. Y cuando entendí la misericordia y el amor de Dios, que aunque yo le fui infiel con otro marido, Él no me fue infiel a mí. Eso produjo un quebrantamiento donde literalmente caí al suelo y me arrepentí delante del Señor. Cuando ese hijo pródigo llega a la presencia de su papá y le dice: no soy digno, ese hijo sabía que el padre lo había recibido. Ese hijo sabía que su herencia era para siempre, que la paternidad era para siempre. Pero el dolor por lo que había hecho era tan fuerte que dijo: yo estoy arrepentido de esto. Llegó un momento en mi vida, hermano, donde yo conocía la gracia. Yo sabía que con una sola ofrenda Cristo me había hecho perfecto para siempre. Yo sabía que yo estaba sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero cuando el Espíritu Santo me tocó ese día y vi mi infidelidad hacia Dios, siendo Él fiel conmigo, produjo un arrepentimiento en mi vida tan grande, hermano, que ahí no valió la gracia que yo sabía. Porque me vi chiquito y lo vi a Él grande. No importa cuánto conocimiento de gracia tú tengas, cuando el Espíritu Santo te toca y trae convicción a tu vida, ahí no vale la sabiduría ni la revelación, hermano. Ahí lo que vale es un corazón contrito y humillado que no despreciará al Señor. Y el hijo le dijo: he pecado. Y le dijo el padre a su siervo: sacad, verso 22, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! Y todos conocen, ¿verdad?, lo que sucedió. Luego el hermano mayor se molestó. Siempre hay un hermano mayor. Pero, ¿cómo ese padre? Mire, si usted está pasando por una experiencia similar a esta, y usted tiene algún hijo pródigo o alguna hija pródiga, espere, siga intercediendo.
siga orando, siga declarando la palabra, siga intercediendo por él, que un día lo va a ver venir de lejos. Porque esto es una parábola para nuestra enseñanza. Aunque tiene un sentido espiritual, que fue lo que Cristo hizo con nosotros, ¿verdad? También tiene una enseñanza literal, física. Vamos a ver otro caso de otro padre en la palabra. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Vamos a comenzar en el verso 12. ¿Y los hijos de quién? De Elí. Este era un sacerdote del pueblo. Este es otro caso distinto. Tenía hijos, dice. Y los hijos de Elí eran hombres que impíos y no tenían que conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio, diga garfio, garfio de 3 dientes. Y lo metía ¿dónde? En el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de la carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Verso 17. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban ¿qué? Las ofrendas del Señor. Le voy a explicar lo que está pasando. Los hijos de Elí eran sacerdotes, diga sacerdotes. Y había una costumbre que cada sacerdote, cuando la persona venía a traer una ofrenda, había como un garfio, era de 3 dientes, ¿verdad? Como un tridente. Y ese garfio ellos lo metían en la olla con la carne cruda, y cuando sacaban el garfio, la carne que quedaba en el garfio estaba reservada para el sacerdote. Cada persona que venía hacía eso, y así alimentaba el pueblo a los mismos sacerdotes. Pero estos muchachos que eran impíos, no honraban al Señor, se la jugaban. No eran íntegros en cuanto a la administración de las ofrendas. Y ellos metían o le decían: no, cocínalo primero y después yo lo meto. Lo querían al barbecue. O sea, no querían carne cruda, lo querían cocinada para comerse ahí mismo. Y entonces violaban el orden establecido por el Señor. Y entonces eran hombres que aunque estaban ejerciendo un sacerdocio. Oye, ¿tú sabes que hay ministros así? Cuando uno está llamado al ministerio, en el antiguo pacto, todo ese rito y esos mandamientos de limpiarse, de lavarse, de ponerse un ungüento específico con un aroma, con unas especies que había que mezclar para la santa unción, todo eso tenía unas especificaciones y unas medidas exactas que no se podían violar. Porque en un momento vinieron unos sacerdotes y presentaron una ofrenda con un olor, con un fuego extraño que no salía del altar de Dios, y lo trajeron de Walmart. Yo no sé de dónde lo trajeron, un fuego de otro lado, que no era fuego de Dios, y dice la Biblia que era fuego extraño. Y cuando trajeron ese fuego al templo de Dios, ahí mismo quedaron muertos. Porque es que Dios exige santidad. Hello. No, pastor, pero estamos en un pacto de gracia, ya eso no va. I got news for you, brother. Dios cambió el pacto, pero Él sigue siendo santo. Dios no ha dejado de ser santo. ¿O usted cree que porque cambió el pacto y quitó el pecado y destruyó al diablo,
y te sentó en lugares celestiales, ahora se hace loco. No, no, no. Todo lo que el hombre sembrare. Lo que pasa es que nada afecta a tu salvación. La salvación es eterna, es para siempre. Una vez tú eres salvo, tú no dejas de ser salvo, pero puedes perder la llenura del Espíritu. Hello. ¿Tú sabes que el Espíritu Santo se puede apagar en tu vida estando sellado? ¿Cuántos están sellados? No todos levantaron la mano. ¿Cuántos están sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Sí, porque desde que creíste fuisteis sellados. ¿Y por cuánto tiempo permanece ese sello? Pastor, ¿y si me porto mal? Sigue el sello. ¿Y si me meten preso? Sigue el sello. ¿Y si me encuentran en una cuneta tirado? El sello del Espíritu Santo sigue en mí. Pero se puede contristar. Y qué malo es vivir sellado con el Espíritu y al mismo tiempo contristado. Yo no quiero estar en esos zapatos. Qué malo es estar sellado y salvo y con el Espíritu apagado. Que tú pisas y no arranca. Que tú oras y nada pasa. Que tú buscas y no encuentras. Porque es que el hecho de que cambió el pacto, Dios sigue exigiendo una vida apartada para Él. Y en el sacerdocio más. Y estos jóvenes no eran íntegros en su sacerdocio. Y mira lo que dice el verso. Mira lo que dice el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Hello. Wow, está fuerte eso, hermano. O sea, no solo violaban el orden y el proceder de las ofrendas, sino que se paraban en las puertas del tabernáculo y esperaban que las vírgenes, las mujeres, pasaban. Y como tenían autoridad sacerdotal, usaban de esa autoridad para seducir a las mujeres del campamento. Elí lo sabía. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Elí? Se molestaba un poquito, pero se hacía el loco. Mira, lo vamos a leer. Verso 23. Y Elí les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos ¿qué? Procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles ¿qué? Morir. En otras palabras, tenían que pagar por lo que habían hecho. Vemos a Elí que le hablaba, pero Elí no era firme con ellos. Porque un sacerdote como Elí, si encontraba en verdad un caso así, él tenía que eliminar eso, no podían continuar en él. Mire, hermano, el ministerio es serio. La vida del creyente es serio, y más los que conocemos la gracia del Señor. Yo les hablo con el corazón en la mano, porque yo vengo de una gracia libertina. Yo sé lo que es tomar la gracia como libertinaje. Y sé lo que es padecer por eso. Sé lo que es sufrir, aún en el nuevo pacto, sufrir por haber tomado la gracia como libertinaje. Hasta que Dios me tuvo que tumbar. Y hoy reconozco que aún en gracia, todo lo que tú siembras, tú cosechas.
La misericordia de Dios está contigo. Mira, el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Y el ángel del Señor está contigo. Pero cuando tú tienes un ángel atribulado al lado tuyo, pastor, ¿y por qué usted está diciendo eso? Bueno, aquí cada uno lleve su propia carga, ¿verdad? Pero nos toca desde este púlpito. Cuando hablamos la palabra, yo pudiera pasarle por encima de eso. Sí, vamos a hacernos los locos y vamos a tocar el otro verso. Y vamos a hablar de otras cosas y no tocar eso. No puedo, porque ¿te entiendes esa expresión? Me tumban. Y ya me tumbaron una vez. Yo doy gracias al Señor que tuvo misericordia de mí. Me dio otra oportunidad para ministrar al pueblo del Señor. Gracias, Señor, bendito tu nombre, Jesucristo. Verso 26. Bueno, ya ahí vamos a ver. Ahora, vamos al capítulo 1 y el verso 9. Mira cómo era Elí. Ahora está Ana, que viene al templo todos los años a ofrecer ofrenda, y está el sacerdote Elí. Diga sacerdote Elí. Verso 9. Y se levantó Ana después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote, ¿quién? Elí, estaba sentado, ¿dónde? Mira, ahí está el primer error de un sacerdote. Estaba en la carne, porque el sacerdote no podía estar sentado. El sacerdote está de pie todo el tiempo ministrando. En el antiguo pacto, un sacerdote no podía estar sentado, porque sentado es tipo de ociosidad, tipo de... está perdiendo tiempo, ¿me entiendes? Mientras debe estar buscando las especies. Naturalmente no puedo hacerlo muy en obra, ¿no? Porque no podía sudar, pero tenía que estar haciendo cosas, ¿me entiendes? Y pendiente a las ofrendas, y pendiente al aceite, y pendiente a las lámparas. Este estaba sentado, tipo de un ministro carnal, ¿verdad que sí? Verso 9. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró ¿qué? Abundantemente. Verso 11. E hizo voto diciendo: el Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, porque ella no podía tener hijos, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. ¿Qué clase de madre? Oye, no podía tener hijos, pero ella empezó a hacer pacto con Dios. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a presentar a ti. Hizo promesa con el Señor. Verso 12. Y mientras ella ¿qué? Oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando. ¿Qué estaba observando? Hey, that's not a place to look, brother. No es un lugar para estar mirando de un ministro. Fíjate, ella estaba en el espíritu orando y él mirándole la boca. Ese no es el primer lugar que un ministro mira. Tiene que mirar el corazón. Cuando tú miras a una persona, tú no puedes mirarle lo que le miró Elí, porque estaba sentado en vez de estar orando, intercediendo. Él no pudo discernir el espíritu con el cual ella vino. Y mira lo que dice el verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo. ¿Por qué? Mira para allá, mira el discernimiento. Estaba tan en la carne este pastor que no se dio cuenta de que la mujer lo que estaba era llorando delante del Señor porque quería un hijo. Él no tenía visión, no tenía discernimiento espiritual, porque no estaba orando, estaba sentado. Entonces, verso 14, le dijo Elí: oye,
¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, mujer. Verso 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy mujer atribulada de espíritu, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido. Ella lo reprendió a él. Así hay gente que ven a alguien ebrio en el espíritu, dice, oye, este tipo está borracho, y no saben que es que está borracho en el espíritu. Juzgan la forma de adorar, eso tiene muchas connotaciones, que no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, para hacer la historia corta, porque es muy larga, llega un momento en que viene el enemigo, los hijos de Elí agarran el arca, diga el arca, que era donde estaba la presencia de Dios, y se la llevan al campo afuera, al campo de batalla, porque ellos esperaban que con tener el arca allí, todo eso iba a producir que iban a poder ganar la victoria. Pero ya Dios le había dicho a Elí, a través del profeta Samuel, el nene aquel que Ana esperó y que Dios se lo dio, y que el niño le llegó al templo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Samuel dormía cerca del altar, cerca del fuego, y Elí metido en el aposento por allá abajo, durmiendo. Un ministro no puede estar lejos del fuego. ¿Tú quieres llevar un ministerio? ¿Tú quieres? No, Dios me dio un ministerio, tengo pastorado, soy evangelista, profeta, yo soy un apóstol. Ajá, y por allá lejos tú tienes que estar en fuego, hermano. Si tú tienes ministerio, tú tienes que estar cerca del fuego. Elí dice que dormía en el fuego ahí. Y casi cuando la luz del fueguito se iba a apagar, Dios se le manifestó a Samuel y lo llamó. ¿Y sabe la profecía que le dio a Samuel? Le dijo, mira, dile a Elí que voy a hacer juicio con sus hijos. Van a morir por el pecado que hicieron. Y vino Samuel y se lo dijo a Elí. Y Elí dijo, bueno, pues haga Dios como quiera. O sea, como que a él no le importó. Pues así fue, cuando llegaron a la batalla, venció el enemigo, se robaron el tabernáculo y mataron se robaron el arca del testimonio, mataron a los dos hijos. Vino un mensajero y le dijo a Elí, le contó, y cuando le dijo que se robaron, ¿tú sabes dónde estaba Elí? ¿Dónde estaba cuando el mensajero vino? Estaba sentado en la silla. Vamos a verlo, Elías 8, 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Perdón, 1 Samuel 4:11. 1 Samuel 4:11. Y el arca de Dios fue tomada y muerto los dos hijos de Elí, que eran Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado ¿dónde? Bendito otra vez. ¿Sabes lo que es? Que se roban el arca. Están en batalla y el hombre sentado, en vez de estar intercediendo, como estaba David, que mientras los hombres estaban en guerra, David andaba por todo el palacio. Mira, qué gloriosa libertad tengo en Cristo. Dice la Biblia que en tiempo donde los reyes salían a la guerra, él se quedó en el palacio, durmiendo a las 4 de la tarde. Pues así le pasó a este hombre, en vez de estar intercediendo, estaba sentado. Dice el verso 13, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Él sabía, él tenía expectación. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad que hizo, gritó. Mira el verso 15. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían ¿qué? Oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado delante del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y él empieza a contar, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios
fue tomada. Y aconteció, verso 18, que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Mire, no tenemos mucho tiempo para entrar en eso, pero cuando un sacerdote ministraba, no podía tener imperfecciones. No podía estar ni sobrepeso. Sí, en eso, si nos vamos a la ley, a cómo era la ley, no podía ser desfigurado, no podía tener las manos largas. O sea, tenía que tener un porte. Pero este era... Y entonces, no, en vez de estar ministrando y orando, andaba sentado, perdiendo el tiempo. No disciplinó a sus hijos y sus hijos sufrieron la muerte por desobediencia. Primera Samuel 8, rapidito. Primera Samuel 8, verso 1. Aconteció, este es otro caso, que habiendo Samuel, diga Samuel, este no es Job, este no es Elí, este es ahora Samuel, envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abdías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Estos fueron hijos de quién? De Samuel. Samuel era un gran profeta, pero después de viejito, dice que puso a los hijos, perdió parece que ese celo, puso a los hijos a ser jueces, y ellos fueron sobornados, estaban buscando la plata. Y cuando los ancianos de Israel se dieron cuenta de eso, le dijeron a Samuel: no queremos que tus hijos nos sigan juzgando, queremos un rey como los demás pueblos. Y ahí fue que comenzó Saúl como el primer rey de Israel. Primera de Reyes 1, el último ejemplo que vamos a dar hoy. Primera de Reyes 1. Y el verso 5. Vamos a hablar ahora de Adonías, que era hijo de David. David tuvo muchos hijos. Pero mira el error que hizo David con este hijo. Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló, diciendo, ¿qué decía ese hijo? Yo, en otras palabras, así como se rebeló Absalón, recuerda que Absalón se rebeló contra su padre, este otro se rebeló. Yo reinaré, y se hizo de carro y de gente de a caballo y de 500 hombres que corriesen delante de él. Verso 6. Y su padre nunca le había ¿qué dice? ¿Habrá otra versión que usted tenga ahí en su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Lo mismo. Su Biblia dice lo mismo. Hay otra versión que dice: nunca lo regañó, nunca lo disciplinó, nunca le dijo eso no se hace así. Nunca lo entristeció en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? En otras palabras, él nunca recriminó a su hijo, nunca dijo, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Esto no se hace. ¿Usted ha visto padres que no disciplinan a sus hijos porque lo aman tanto que no ejercen disciplina? ¿Y sabe por qué? Dice, porque era de un hermoso parecer. Y lo engendró después de haber engendrado a quién. Absalón. Y Absalón era otro galán. Ese tipo era un rubio, no sé si era rubio o me imagino que era rubio. Dice que era perfecto desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Perfecto, un tipo de eso de novela. Y Abdías era otro. Entonces, oye esto, oiga iglesia, hello, David, por haber pasado lo que él pasó con Betsabé, él quedó tan impactado, tan marcado, que Dios le dijo, no faltará la sangre en tu casa, que él no tuvo las agallas de disciplinar a sus hijos.
Cuando Absalón se le rebeló, ¿sabe lo que hizo David? Huyó de la Jerusalén, dejó a Jerusalén suelta y se fue para el monte. No se le enfrentó a su hijo, y ahora Abdías se le revela y también se le queda. ¿Qué muestra eso? Nosotros como padres tenemos una encomienda de educar a nuestros hijos. Ahora, no fue así con Salomón. Ya después con Salomón, la mamá Betsabé y David, los dos le dijeron: hijo mío, no te olvides de los preceptos del Señor. Y a él sí que lo educaron. Y acuérdate y atesora la sabiduría. Y cuando Dios le habla a Salomón, ya siendo rey, y le dijo: dame lo que tú pidas, ¿qué le pidió Salomón? Dijo: yo quiero sabiduría, porque eso fue lo que sus padres le habían dicho que atesorara en su corazón. Lo reconoció tarde, perdió 4 de sus hijos. Pero él tenía que pagarlo, porque cuando el profeta Natán lo enfrentó y le dijo: tú eres ese, él había dicho: pues que pague 4 veces más el que se roba una oveja. Tuvo que pagar con 4 de sus hijos por no disciplinarlo. ¿Qué nos dice eso en esta tarde, hermano? Tenemos una encomienda como padres de educar a nuestros hijos. Mira, terminamos con Proverbios 13, 24. Terminamos con esto. Proverbios 13, 24. ¿Qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿qué? ¿Desde temprano qué? Lo corrige. Ahí dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga, ¿a qué? A castigarlo. Ay, no, pastor, yo no puedo castigar, yo no puedo corregir a mi hijo. Hay que hacerlo. Naturalmente no estamos hablando de que le caiga a palo encima, es que lo eduques, le diga lo que está bien y lo que no está bien. Proverbios 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Proverbios 29, 15. 29, 15. La vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hello. Y el verso 17. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso y dará alegría a tu alma. Siempre estamos a tiempo para hacer estas cosas. Si usted no lo ha hecho todavía, hay tiempo. Pídele al Señor sabiduría. Lo importante es que habla con la verdad. Si usted ama a su hijo, dile la verdad. Mira, esto es así, 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 así. ¿Cuántos reciben la palabra de hoy? Vamos a estar en pie.